Hola amigos. Mi nombre es Ulises Guzmán Ramos y no saqué este vídeo de internet, lo hice yo en horario de oficina para cumplir con el proyecto y hablar sobre un canal de distribución a nivel mundial. El podcast. La historia detrás del podcasting no es extensa, como casi todo en el internet comercial, pero creo con firmeza que es interesante conocerla, y eso es lo que voy a intentar resumir aquí. Lo primero que hay que aclarar es que el poder descargar audios de programas de radio es algo que nació antes que se acuñara el término podcast. Algunos programas de radio emitidos en emisoras locales, ya colgaban sus programas en Internet a principios de los 2000. Por supuesto, la escasa velocidad de descarga con la que contábamos por entonces hacía muy tediosa y largo el proceso de descarga de un MP3 de aproximadamente 100 megas. Pero no nos desviemos del tema. Fue con el nacimiento del RSS, un sistema de suscripción, cuando nació el podcasting. Concretamente o más bien aproximadamente, fue el 13 de agosto de 2004 cuando Adam Curry, un famoso videojockey de la MTV, utilizó la especificación del RSS para poder añadir archivos al mismo. Técnicamente esto se consigue añadiendo la ruta al archivo en cuestión dentro de la etiqueta, dicha etiqueta es interpretada por el software apropiado y se procesa el audio. Lo curioso es que la palabra podcasting nació antes que esto, siendo más precisos en febrero del mismo año 2004. Ben Amersley, un periodista del diario The Guardian, usó por primera vez el término en su artículo Audible Revolution, y dicho término surge de la contracción de las palabras iPod, el reproductor de audio más famoso del momento, y broadcast, la palabra inglesa para transmisión. El podcast, aunque no ha gozado de la popularidad de los blogs, mantiene su público fiel, y crece año tras año. Sin embargo, en 1889 también existió una suerte de podcast, el que podríamos considerar el primer podcast de la historia. Los intelectuales de aquella época empezaron a sospechar que no tardaría en ocurrir lo inevitable, que la gente acabaría por escuchar las novelas en vez de leerlas, sobre todo desde la invención del fonógrafo por parte de Thomas Edison, tal y como refiere en un ensayo de 1889 Philip Hubbard, publicado en la Atlantic Monthly, que decía así: muchos libros y relatos no se darán nunca en la imprenta, sino que llegarán a manos de los lectores, o mejor dicho, de los oyentes, en forma de fonogramas. Hubbard incluso profetizaba que las máquinas de escribir quedarían sustituidas por el fonógrafo. Aquel mismo año, el futurista Edward Bellamy sugería, en un artículo en la Harper's, que la gente acabaría leyendo con los ojos cerrados. Andarían por ahí con un diminuto reproductor de audio, llamado indispensable, que contendría todos sus libros, periódicos y revistas. Las madres, escribió Bellamy, ya no tendrían que quedarse roncas los días de lluvia contando cuentos a los niños para mantenerlos lejos de las malas compañías. Y cada niño tendría su propio indispensable. El indispensable, pues, era una especie de protopodcast que, sin embargo, tardaría más de 100 años en materializarse si obviamos el Walkman, usado principalmente para música, y los audiolibros, un material todavía minoritario. Y si bien el mayor crecimiento del podcast fue de 2005 a 2009 en plataformas como iTunes, aún continúa como un medio de comunicación especializado en contenido específico a través de plataformas de streaming como Apple Music y Spotify. En el manejo de la información del podcast se privilegia al mensaje, luego al receptor y por último, pero no el menos importante, al efecto que provoca dicho mensaje sobre la sociedad. Dentro de la misma línea, existen diversos programas que insertan en la sociedad distintos tipos de conductas y gustos, que son copiados por las personas como una verdad arbitraria y como un modelo a seguir. Un ejemplo claro de esto es el efecto que provocan varios de los programas en México, que plantean un tipo de actitud ante las problemáticas sociales y los gustos. Para ejemplificar, mi podcast favorito puede servirnos. El podcast de Olayo Rubio nació en 2004 como una alternativa ante el cierre de la estación radioactivo de la frecuencia 98.5 del FM, con la idea de encontrar un canal en el que pudiera existir libertad de expresión y la crítica satírica que caracterizaba a Olayo Rubio. El podcast se convirtió también en un espacio de convivencia para suscriptores, compartiendo ideas, gustos musicales, películas, libros y todo lo relacionado al entretenimiento. El podcast lideró por años la lista de descargas y popularidad en iTunes y generó que se expandiera la comunicación a otros medios como el cine. Olayo Rubio influyó en gente que ahora comparte su pensamiento y gustos por haber seguido con frecuencia su trabajo a través del podcast. Esto ha pasado con aquellos podcasts que presentan contenido original y no una extensión de contenido que se puede encontrar en el radio tradicional.
Esto ha sido todo, amigos. Los quiero mucho.